Existe una muñeca que lleva más de 50 años encerrada detrás de un cristal, no porque sea especialmente valiosa, sino porque hay personas que aseguran que nunca debió estar cerca de nadie. Lo más inquietante es que esta historia no comenzó en el cine, comenzó mucho antes, muchísimo antes de que Hollywood la convirtiera en uno de los personajes más famosos del terror. Así que, baja un poco la luz, acomódate, porque esta historia merece ser escuchada completa. Estados Unidos, principios de la década de los 70, una época donde los teléfonos todavía colgaban de la pared, las fotografías necesitaban rollos para existir y las noches parecían mucho más silenciosas de lo que hoy estamos acostumbrados. En una pequeña ciudad, lejos de imaginar que algún día su historia daría la vuelta al mundo, dos jóvenes compartían un modesto departamento mientras estudiaban enfermería. No era un lugar especial, una sala pequeña, una cocina apenas suficiente para dos personas, un viejo sofá, libros de medicina apilados sobre la mesa, uniformes blancos colgados junto a la puerta, y una habitación donde casi siempre terminaban dormidas después de largas jornadas entre hospitales, exámenes y clases. Todo parecía completamente normal hasta que un regalo cambió esa tranquilidad para siempre. Donna, una de las estudiantes, recibió de su madre una muñeca Raggedy Ann, muy diferente a la Annabelle que todos conocemos por las películas. Era una muñeca de trapo, con cabello rojo de estambre, una nariz triangular y una sonrisa cosida, una expresión tan inocente que cualquiera la habría dejado sobre una cama sin sentir el más mínimo temor. Donna simplemente sonrió, la acomodó sobre su cama y continuó con su vida. Durante los primeros días, la muñeca permaneció exactamente donde la había dejado, nada fuera de lo normal, hasta que comenzaron a ocurrir pequeños detalles, tan pequeños que cualquiera habría decidido ignorarlos. Al volver de clases, Donna encontraba la muñeca sentada sobre una silla. A la mañana siguiente, aparecía nuevamente sobre la cama. En ocasiones amanecía con las piernas cruzadas o con un brazo levantado. Las dos jóvenes comenzaron a culparse entre ellas. «Seguro que tú la moviste». «No, pensé que había sido tú». Y así pasaron varios días, siempre encontrando una explicación. Siempre existía una posibilidad lógica, hasta que la muñeca comenzó a aparecer en habitaciones donde ninguna recordaba haberla dejado. Aquello dejó de parecer un simple descuido. Había algo que no encajaba. Aún así, ninguna de las dos quería aceptar una explicación sobrenatural. Pensaban que el cansancio podía estar jugándoles una mala pasada. Después de todo, pasaban casi todo el día fuera del departamento, dormían poco, vivían bajo constante estrés. Era mucho más fácil simplemente creer eso, que pensar que una muñeca estaba cambiando de lugar así por sí sola. Pero entonces ocurrió algo que terminó de romper cualquier explicación lógica. Una tarde, al regresar a casa, encontraron pequeños trozos de papel esparcidos por el piso. No eran hojas arrancadas de un cuaderno, era papel pergamino, un material que ninguna de las dos tenía. Sobre aquellos pedazos aparecían mensajes escritos cuidadosamente con lápiz, siempre la misma letra, siempre el mismo estilo. Donna y Angie revisaron cada rincón del departamento, buscaron entre los cajones, debajo de las camas, dentro de los armarios. Intentaron encontrar algún paquete de ese mismo papel, mas sin embargo, no encontraron absolutamente nada. Las puertas seguían cerradas, las ventanas también, y nadie más tenía acceso al departamento. La sensación comenzó a cambiar. Ya no era una simple curiosidad. Ahora ya era una incomodidad
que rodeaba cada rincón del departamento. Esa desagradable sensación de entrar a tu propia casa y sentir que algo no está exactamente igual que cuando saliste. Sin saber qué hacer, decidieron contactar a una medium. Días después, la mujer visitó el departamento y realizó una sesión para intentar descubrir qué era lo que estaba ocurriendo. Al terminar, guardó silencio durante unos segundos. Después levantó la mirada y les dijo que años atrás una niña llamada Annabel Higgins había perdido la vida en el terreno donde posteriormente fue construido aquel edificio. Según la medium, el espíritu de la pequeña había encontrado en la muñeca una forma de manifestarse. No buscaba lastimarlas, solo quería sentirse acompañada. La historia conmovió profundamente a Donna y Angie. Pensaron que si realmente se trataba de una niña, no había razón para tener miedo, así que tomaron una decisión que marcaría el inicio de todo. Aceptaron que aquella presencia permanecería junto a ellas y permitieron que siguiera utilizando la muñeca como su hogar. Fue exactamente en ese momento cuando todo comenzó a cambiar, porque había una persona que jamás creyó la historia de la pequeña Annabel. Alguien que desde el primer instante sintió que detrás de aquella muñeca no había una niña inocente, sino algo completamente distinto. Su nombre era Lou, y muy pronto descubriría por qué nunca debió confiarse. Lou fue la primera persona que sintió que algo no estaba bien con aquella muñeca. Mientras Donna y Angie intentaban encontrar una explicación para lo que estaba ocurriendo, él tenía una sensación completamente distinta. Para él, Annabel nunca pareció una muñeca inocente. Cada vez que encontraba el apartamento, sentía una incomodidad difícil de explicar, como si hubiera alguien observándolo, como si el ambiente cambiara apenas cruzaba la puerta. Intentó convencer a Donna de deshacerse de ella, pero ella simplemente se negaba. Después de todo, si realmente se trataba del espíritu de una niña que solo buscaba compañía, ¿por qué abandonarla? Sin embargo, Lou estaba convencido de que estaban cometiendo un error. Y una noche, ocurrió algo que cambió para siempre la forma en que todos verían a Annabel. Lou despertó en medio de la madrugada. La habitación estaba completamente oscura. Durante unos segundos no entendía qué lo había despertado, hasta que sintió algo extraño. Quiso incorporarse pero no pudo. Intentó mover un brazo y nada. Su cuerpo estaba completamente inmóvil. Intentó hablar, gritar, pero era como si algo invisible estuviera impidiendo cualquier movimiento. Entonces fue cuando la vio. Ahí estaba ella. Annabel, la muñeca estaba sobre él, no sobre una silla o en la cama. Estaba inmóvil frente a su rostro, observándolo. El miedo comenzó a apoderarse de él, y entonces sintió una fuerte presión sobre el pecho. Cada segundo hacía más difícil respirar, hasta que todo empezó a tornarse cada vez más y más oscuro, hasta entrar en un negro profundo. A la mañana siguiente despertó, intentando convencerse de que solo había sido una pesadilla, una alucinación provocada por el cansancio, o quizá un episodio de parálisis del sueño, pero los acontecimientos apenas estaban comenzando. Días después, Lou y otro amigo permanecían solos dentro del apartamento cuando escucharon un ruido proveniente de una de las habitaciones. Era un sonido extraño, suave, como si alguien hubiera movido algo. Al acercarse, encontraron nuevamente a Annabel. Lou decidió revisar el lugar para asegurarse de que no hubiera nadie escondido. No encontró absolutamente nada. Cuando estaba a punto de relajarse, sintió un dolor intenso en el pecho, tan repentino que instintivamente llevó la mano a su camisa, y al levantarla, descubrió varias marcas profundas sobre su piel. Parecían arañazos.
largos y perfectamente definidos. Lo más extraño era que no había ningún objeto cerca que pudiera haberlos provocado. Según el relato de Lowe, las heridas desaparecieron apenas unos días después, sin dejar una sola cicatriz. Después de aquello, la situación dejó de parecer una simple historia extraña. Ya no era únicamente una muñeca cambiando de lugar, ya no eran mensajes escritos sobre un papel que nadie podía explicar. Ahora existían testimonios de experiencias físicas y por primera vez, el miedo comenzó a ser más fuerte que la curiosidad. Fue entonces cuando la historia llegó hasta Ed y Lorraine Warren. Para ese momento, ambos ya eran conocidos por investigar casos relacionados con supuestos fenómenos paranormales. Tras escuchar el relato de Donna, visitaron el departamento y analizaron todo lo ocurrido. Pero su conclusión fue muy distinta a la de la medium. Según los Warren, aquello nunca había sido un espíritu de una niña. Ellos creían que una entidad no humana había fingido ser Annabelle Higgins para ganarse la confianza de las jóvenes. Según su interpretación, el objetivo nunca fue habitar la muñeca. La muñeca era simplemente un medio, una forma de llamar la atención, de establecer un contacto y poco a poco obtener una influencia cada vez mayor sobre las personas que convivían con ella. Por esa razón, recomendaron sacar inmediatamente a Annabelle del departamento y decidieron llevársela a ellos mismos, sin imaginar que el viaje también terminaría convirtiéndose en parte de la leyenda. Según el relato de Ed Warren, durante el trayecto comenzaron a ocurrir fallas repentinas en el automóvil. El motor se apagaba sin explicación. Los frenos parecían responder de una manera extraña, y el vehículo llegó a detenerse en más de una ocasión. Ed afirmó que únicamente después de bendecir la muñeca, los problemas dejaron de presentarse. Coincidencia, casualidad o algo más. Hasta el día de hoy nadie puede responderlo con certeza. Finalmente, Annabelle llegó al lugar donde permanecería durante décadas, una vitrina de cristal, construida especialmente para mantenerla aislada, y junto a ella apareció una advertencia tan sencilla como inquietante: no abrir. No era una orden, era una advertencia, y con el paso del tiempo, esa simple frase terminaría convirtiéndose en una de las imágenes más reconocibles del mundo paranormal. Con el paso de los años, Annabelle se convirtió en uno de los objetos más famosos dentro del mundo paranormal. Miles de personas viajaban únicamente para verla. Algunos llegaban por simple curiosidad, otros porque querían comprobar con sus propios ojos si realmente existía algo extraño detrás de aquella historia. Y aunque la mayoría solo encontraba una muñeca de trapo encerrada en una vitrina, muchos aseguraban experimentar una sensación difícil de explicar. No era exactamente miedo. Algunos visitantes pedían permiso antes de tomar una fotografía. Otros dejaban cartas cerca de la vitrina. Incluso hubo quienes afirmaban sentir una presencia inquietante apenas entraban a la habitación. Experiencias personales, imposibles de comprobar, pero suficientes para mantener viva la leyenda. Con el tiempo, Hollywood conoció la historia y encontró en ella la inspiración perfecta para crear una de las franquicias de terror más exitosas de los últimos años. Sin embargo, existe una diferencia que muchas personas descubren hasta después de investigar el caso. La Annabelle del cine no se parece a la verdadera. La muñeca real no tiene un rostro aterrador, no posee una mirada siniestra. Es simplemente una muñeca Raggedy Ann de trapo, con cabello rojo de estambre y una sonrisa cosida, con una expresión completamente inocente. Quizá esa sea precisamente la parte más inquietante de toda la historia, porque cualquiera podría verla.
y pensar que no tiene absolutamente nada de especial. Las películas terminan, los créditos aparecen, las luces del cine se encienden, pero algunas historias continúan mucho después, y quizá esa sea la verdadera razón por la que Annabelle sigue siendo recordada, no por lo que vimos en una pantalla, sino por la historia que existía mucho antes de que alguien decidiera convertirla en una película, porque al final, no importa si creemos o no en lo paranormal, lo verdaderamente interesante es entender cómo una historia fue capaz de atravesar generaciones, de inspirar libros, documentales y películas, y seguir despertando la curiosidad de millones de personas alrededor del mundo. Porque a veces lo más inquietante no es la criatura que alguien imaginó, sino el momento en que una historia logra convencer al mundo entero de que quizá la ficción nunca estuvo tan lejos de la realidad. Annabelle es probablemente el objeto maldito más famoso del mundo, pero está muy lejos de ser el único. A lo largo de la historia han existido objetos comunes que terminaron rodeados de relatos igual de inquietantes. Muñecas, espejos, pinturas, juguetes, objetos que, según quienes los conocieron, parecían guardar algo más que simples recuerdos. Y algunos de ellos podrían tener historias incluso más perturbadoras que la de Annabelle.